Hermanos, que Dios les bendiga una vez más. Es un gozo y es un placer, ¿verdad?, de estar aquí otra vez, continuando, ¿verdad? Y vamos, hermanos, a empezar con una lectura, como siempre. Vamos a estar leyendo en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Empezando en el versículo 1, del 1 al 3. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al versículo 3. Dice la palabra de la siguiente manera. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas, no fue hecho de cosas visibles. ¿Ok? Así es que, hermanos, esa es la fe que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Nosotros no sabemos el mañana, pero Dios sí lo sabe. Y Dios, hermanos, está encargado de nosotros, de nuestra vida, pase lo que pase. Él es nuestro Señor. Él tiene el control de todas las cosas, aunque la situación se vea como se vea, pero hay que creer lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque así es que nosotros, hermanos, vivimos por la fe. Vamos a orarle a Dios. Padre Celestial, Señor, nos presentamos una vez más delante de tu trono de gracia en el nombre de Jesús. Señor, para darte gracias porque nos permites continuar, Señor, alabándote, glorificándote. Señor, tú eres el único que nos puedes ayudar a hacerlo, porque si no te conociéramos, Señor, no pudiéramos. Pero Padre, la fe que tú nos has dado por tu Espíritu Santo, Señor, es la que nos ayuda a ver más allá de ahorita mismo. Padre, gracias por esa fortaleza. Gracias por tus promesas. Gracias, Señor, porque nos guardas, nos proteges de todo mal. Señor, y que cuando permitas que el mal venga, también nos ayudas a atravesarlo. Padre, rogamos por todas aquellas personas, familias afectadas, Señor, por este virus. Señor, que tú tengas misericordia. Padre, estos momentos son los momentos, Señor, que el ser humano siempre busca solución. Señor, y tú eres la solución. Mi Dios, ayúdanos a aquellos que ya te tenemos por tu misericordia. Que podamos, Señor, llevar estas buenas nuevas de ti, Señor, a aquellos que no te conocen. Padre, gracias. Nos ponemos en tus manos, Señor, con lo que vamos a hacer, que es rendirte, Señor, culto y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a estar cantando unas alabanzas. Vamos a comenzar con un canto que se llama Temprano yo te buscaré. Si usted está ahí escuchando este programa, pues cante con nosotros también. Amén. Amén. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú.
en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Socorro. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Amén. Amén. Vamos a cantar otro canto. Este canto se llama Canten del amor de Cristo. Amén. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor, tributadle santos todos, grande honra y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos de gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelear con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos de gran vencedor. Él perdona al cristianos de la cruz y caminar de victoria en victoria, siempre firmes avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos de gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo, oh, escucha los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos de gran vencedor. A una voz la historia diremos de gran vencedor. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Este es un salmo. Salmo, alabad servidores del Señor. Si usted lo conoce, cántelo con nosotros. Amén. Alabad servidores del Señor, alabad el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre, desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado su nombre. Sobre todas las naciones es Jehová, por encima de los cielos su gloria. Dios desciende las alturas y baja para ver los cielos y la tierra. Del polvo al desvalido, de miserias hace subir al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Él la sienta la estéril como madre, hijos jubilosa. Grande sobre todas las naciones es Jehová, por encima de los cielos su gloria. Que como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Amén. Amén. Gloria a Dios, amén. Amén, hermanos. Estamos bendecidos. Vamos a cantar, oh amor de Dios, tu inmensidad. Oh amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podía contar y comprender la gran belleza
ti da todo el mal y todo es fiel, un gran papel y todo hombre un escritor y cada a un pincel para escribir eso existir no bastaría jamás. Él me salvó y me ganó y me da el cielo además. Oh, amor de Dios brotando está inmensurable, eternal, con la seda desnudada, inagotable, raudal, inagotable, raudal. Amén, amén. Gloria a Dios. Saludos a todos. Estas son las diferentes opciones para dar su ofrenda. Puede ir a nuestro website fbch.org y escoja Give en la parte derecha del menú. En la siguiente pantalla, ingrese la cantidad que desea dar y presione Next. Tendrá que ingresar y confirmar su número de teléfono antes de entrar a la pantalla de pago. También puede enviar el texto FBC Hesperia al número 77977 y va a recibir un link que le llevará a la misma pantalla de pago. Las otras opciones son con efectivo o con cheque. Por favor envíe su cheque al 9280 Maple Avenue, Hesperia, California. Gracias por su colaboración y que Dios le bendiga. Buenos días, hermanos. Vamos a orar por las ofrendas. Padre Celestial, venimos ante ti en el nombre del Señor Jesucristo y te damos gracias, Padre, por tu amor y tu bondad. Te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que bendigas a cada dador alegre en una manera especial. Te pido, Padre, que los bendigas con tu gracia, con tu paz y tu gozo. Te pido esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar, hermanos, un canto más. Este canto se llama Sobre Todo, ¿no? Sobre todo poder irme, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, inventaste todo, mi Señor, sobre todo reino
moriste por amor. No bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Una vez más, hermanos. En la cruz moriste por amor. No bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Amén, gloria a Dios. Amén, amén, amén. Muy buenos días, hermanos. Wow, qué cantos más lindos, hermanos. Cuando cantemos, enfoquémonos en esas palabras tan preciosas, hermanos, que hay veces que estoy cantando y se me eriza la piel y ya creo que se me está yendo la voz y no he comenzado a predicar. Hermanos, vamos a estar el día de hoy en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Tomamos una pausa de nuestra serie acerca de nuestra misión para la Semana Santa y hoy vamos a tomar de nuevo este estudio que estamos haciendo acerca de nuestra misión. Se llama Viviendo Intencionalmente. Y lo que estamos haciendo, estamos revisando las diferentes partes de nuestra nueva misión que comenzamos este año. Nuestra nueva misión que comenzamos en este año es la siguiente. Dice, intencionalmente invitar a personas a conocer a Jesús, inspirar a personas a crecer en Jesús, encarnar a Jesús en la iglesia, en la comunidad y en el mundo. Esta es nuestra nueva misión, hermano, y estamos yendo palabra por las palabras importantes que son 3, invitar, inspirar y encarnar, y eso lo tenemos que hacer intencionalmente. Ya hemos visto invitar y inspirar. Hemos visto cómo podemos invitar a personas a conocer a Cristo. Hemos visto cómo podemos inspirar a personas a conocer a Cristo. Las próximas semanas vamos a estar en encarnar. Vamos a ver cómo encarnar a Jesús en el mundo, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Encarnar significa reflejar a Jesús. Significa ser las manos, los pies, los ojos de Jesús en la vida, ser imitadores de Jesús, reflejar su carácter, hacer las obras que Él hacía cuando estaba en este mundo. Dice la palabra que somos embajadores de Jesús, somos sus representantes en este mundo, quiere decir que tenemos que encarnar a Jesús en este mundo. Vamos a estar en Juan capítulo 15. Pero permítame antes de leer el versículo, el pasaje, poner este pasaje en contexto. Juan capítulo 15, del capítulo 13 hasta el 16, ocurre la última noche que Jesús estuvo con sus discípulos. La noche de la última cena, comienza con la última cena y termina cuando Él es arrestado y es llevado a ser juzgado. Y comienza el capítulo 13, con la última cena con los 12 discípulos. Ahí les lava los pies y les recuerda que Él vino a servir. Y les recuerda también de la importancia de amarse. En el capítulo 14 les dice, me voy a preparar un lugar para ustedes. Y si voy a prepararles, yo les vengo por ustedes otra vez. Y les dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida para llegar allí. No los voy a dejar huérfanos, les dice, les voy a enviar el Espíritu Santo. Cuando termina el capítulo 14, nos dice que están saliendo, bajando del lugar de la última cena. Ahora, en este momento, solo hay 12 discípulos. Uno ya no está con ellos. Ya vamos a ver un poco más de esto. Y comienza el capítulo 15 y van caminando. Solo imagínense lo que vamos a leer. Están caminando por las carreteras de Jerusalén y están yendo camino al jardín de Getsemaní, donde Jesús va a orar a su Padre, va a orar por sus seguidores, va a orar por Él mismo,
y después va a ser arrestado, el siguiente día va a ser crucificado, y ahí es donde estamos. Pero por ahora estamos en las calles de Jerusalén hacia Getsemaní. Y algo también, cuando caminan por las calles, les está recordando lo último que ellos van a escuchar de él, y le está diciendo: ustedes, yo me voy, pero la obra tiene que continuar. Ustedes se quedan para continuar la obra. Y imagínense, la ilustración que vamos a leer es una de viña, de viñeros. Y en el templo de Jerusalén estaba decorado de oro con un gran viñero y con uvas. Era como abril, así que en todo donde caminaban habían viñeros ya floreando. Unos ya tenían sus frutas, sus uvas ya colgando del viñero. Y Jesús mira esto y hace una ilustración para enseñarles a sus seguidores cómo ellos deben de ser después que Él se vaya, cómo deben de representarles, cómo deben de encarnarlo en el mundo. Así que este es el contexto. Vamos al capítulo 15 y vamos a caminar con Jesús y sus 11 discípulos en estas calles oscuras de Jerusalén, camino al jardín de Getsemaní. Vamos a estar en Juan 15 del 1 al 6. Juan 15 del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en mí, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Pero separado de mí, nada podéis hacer. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta semana que nos has dado otra vez, Señor, de vida. Señor, en estos momentos de tanto sufrimiento en el mundo, Señor, te pido, Señor, que nosotros aprendamos a través de este estudio a encarnarte a ti, a mostrar la esperanza que hay en ti, a mostrar el gozo y la paz que podemos tener en ti, aún en medio de las dificultades. Bendice este tiempo, Señor, bendice cada hogar que en este momento está escuchando esta transmisión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, este pasaje nos enseña cómo podemos encarnar a Jesús en el mundo. Y vamos a ver tres maneras que nos dice de hacerlo. Primero, dice que tenemos que permanecer en Jesús. Después tenemos que podar las ramas de nuestras vidas que no producen fruto. Y después podemos producir buen fruto. Permanecer, podar y producir. Vamos a hacer el día de hoy permanecer en Jesús. Jesús usa esa frase, permanecer en mí, lo usa 6 veces en los primeros 10 versículos de este capítulo. Lo que Él está hablando de una relación personal e íntima con Él. El que permanece en Jesús es el que ha puesto su fe y está conectado a Él. Es todo aquel que ha declarado a Jesús como su Señor y Salvador. Y dice, si permaneces en Jesús, puedes producir buen fruto. Y si no permaneces, no puedes producir buen fruto. Dice, permanecer en mí, el versículo 4, y yo en vosotros, dice. Como el pámpano que lleva fruto, ustedes también van a dar fruto. No podemos encarnar a Jesús en el mundo si no estamos conectados a Él. No podemos dar fruto para su gloria si no permanecemos en Cristo. Es una necesidad absoluta estar conectado a la vid para dar fruto. Hay muchas personas que hacen buenas obras. Lo vemos en este tiempo de crisis. Es bueno ayudar. Es bueno ayudar a los que necesitan. Eso ayuda a la sociedad, ayuda a todo mundo cuando ayudamos a otras personas. Pero nos dice este versículo que las obras que glorifican a Dios son aquellos que son el resultado de estar conectado con Cristo. Es el resultado de permanecer en Él. Miren qué dice el versículo 5, nos dice,
Si yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, pero separados de mí no podéis llevar frutos. ¿Cómo permanecemos en Jesús? En primer lugar, no es automático. Todos nacimos separados de Dios por naturaleza. No importa qué bien te portes, no importa cuántas buenas obras hagas, no importa si no tomas, si no fumas, si no bailas, si no mascas chicle, no importa nada de lo que hagamos personalmente en nuestro poder. Eso no es lo que te conecta a Dios, lo que te conecta a Cristo. Lo único que nos conecta a Dios y a Cristo es la obra de Jesús en la cruz. Solo el que pone su fe en Cristo puede permanecer en Él. Solo el que ha vuelto a nacer, no engendrados de carne, sino que de espíritu, todo el que ha vuelto a nacer espiritualmente, ese es el que puede estar conectado a Cristo. Y el que ha reconocido que es un pecador, el que ha confesado a Jesús como tu Salvador, y el que reconoce que Jesús ha pagado el castigo por el pecado. Romanos 10, 8 y 9 dice: esta es la palabra de que predicamos, que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el primer requisito para permanecer en Cristo. Confesarlo como tu Salvador, confesarlo como tu Señor. Esa declaración es la que te conecta a la vid que es Cristo. Pero es mucho más que solo decir una oración. Es mucho más que una expresión externa. Es mucho más que solo hablar o decir. Permanecer en Cristo significa tener una relación con Él. Es una actitud interna. Comienza del corazón y se manifiesta con las obras. La semilla del buen fruto se siembra en el corazón. Y una vez que se siembra, es cultivado, es regado, es cuidado por el labrador celestial. El versículo 1 nos dice que el Padre es el labrador, es Dios el que obra en nosotros, es Dios el que produce la cosecha, es Dios el que limpia el árbol, es Dios el que lo riega, lo cuida. Y eso lo hace con su palabra. El que permanece en Jesús produce fruto porque es limpiado con la palabra. Miren qué dice el versículo 3. El versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. No podemos permanecer en Cristo si no permanecemos en la palabra. Primera de Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceráis en el Hijo y en el Padre. Hermanos, si tú has oído la palabra y la verdad de Jesús, si tú has creído en su obra en la cruz, entonces no te vas a querer apartar de la verdad. Vas a querer permanecer en la verdad. Eso es lo que dice este versículo. No se aparten de la verdad. Rechacen cualquier verdad, cualquier mentira disfrazada de verdad. Y esto era un problema desde las primeras iglesias y sigue siendo un problema hoy. Hay muchas personas que proclaman a Cristo. Hay muchas personas que proclaman que conocen la manera para llegar al cielo, pero no proclaman a Cristo. Gálatas 1, 6 y 8 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que hay otras, sino que hay algunos que os perturban y quien pervertir en el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de que os hemos anunciado, sea anatema. Hermanos, solo hay un evangelio. Solo hay una verdad. No puede haber diferentes versiones de la verdad. Solo hay una verdad. Todo lo demás es mentira. Todo lo demás es una distorsión de la verdad. Todo lo demás es una perversión de la verdad. Es un engaño. Es un engaño de Satanás, hermanos. Y lo podemos ver desde el principio del mundo, cómo Satanás quiere engañar distorsionando la verdad. Engañó a Adán y Eva de la misma manera.
y lo sigue haciendo el día de hoy. Y esta sociedad que vivimos, que no cree en la verdad absoluta, no acepta la moralidad absoluta, sino que dice, cada quien puede definir su propia verdad. La verdad tuya puede ser diferente a la verdad mía. Lo que es verdad para ti, tal vez no es verdad para mí. Rechazan la verdad de Dios como algo anticuado, como algo del pasado que ya no tiene valor. Se cuenta que un joven estaba en un museo y había una estatua y se arrimó en la estatua y la estatua cae y se quiebra en pedazos. Y viene la persona que está cuidando y dice, niño, le dice, ¿no sabes que esa estatua tiene 1000 años? Y le dice el niño, wow, dice, qué bueno, yo estaba preocupado, pensé que era nuevo, dice. Hermanos, muchos piensan así de la palabra de Dios. Dicen que la palabra de Dios ya es viejo, ya no aplica para el día de hoy. Que se fue escrito por hombres hace muchos siglos para personas de hace muchos siglos. Que ya no aplica para el día de hoy. Hermanos, la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no tiene que ser actualizado. La palabra de Dios no tiene que ser cambiado para conformarse a la sociedad. Muchas veces se ignoran las partes de la palabra de Dios que dicen, esto ya no aplica para nosotros. Hermanos, la verdad de la palabra de Dios nunca cambia. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. La sociedad cambia, la moralidad cambia, las personas cambian, lo que las personas perciben que es popular cambia, las leyes cambian, pero la verdad de Dios nunca cambia. Solo hay una verdad, solo hay un evangelio, solo hay un Cristo. Y el que permanece en la verdad no puede ser engañado por las mentiras del mundo. Hay muchas mentiras en el mundo disfrazadas como verdad. Hay muchas falsas doctrinas que proclaman que son la verdad. Hay muchos que usan el nombre de Cristo para engañar. Hay muchos que usan la palabra de Dios para engañar. Hay muchos que toman la palabra de Dios, le quitan una palabra, le cambian el sentido para adoptar a sus doctrinas y engañan al mundo. Y no estoy hablando de preferencias personales, hermanos. Estoy hablando de doctrinas fundamentales, pilares de nuestra fe. No puedes llamarte un creyente, un seguidor de Cristo, si no permaneces en la verdad, en las pilares. ¿Y qué son esas verdades? Que Jesús es Dios, que Jesús nació de una virgen, que Jesús no pecó, que Jesús murió en la cruz para pagar el pecado del mundo, que Jesús resucitó al tercer día y que va a regresar. Esas son las verdades que no podemos cambiar, no podemos vacilar. No podemos decir que permanecemos en Cristo si no afirmamos estas verdades. Toda enseñanza que no afirma estas verdades es mentira. Y es lamentable, pero muchas iglesias ya no predican toda la verdad de Dios. Ya no predican acerca de la consecuencia del pecado porque no quieren ofender. Y muchas personas escuchan esos mensajes porque les dicen cosas bonitas, les dicen lo que ellos quieren escuchar. Dios, Jesús nos advirtió acerca de esto. En la palabra Pablo nos dice, miren qué dice Pablo en 2 de Timoteo 4, 3 y 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Escuché una vez una persona que dijo, me gusta ir a escuchar a ese pastor porque siempre solo salgo sintiéndome en el aire, me siento tan bien cuando salgo de escuchar ese mensaje. Hermano, si tú vas a la iglesia solo para sentirte bien de ti mismo, no estás yendo por los motivos correctos. Solo vas a la iglesia para que te rasquen el oído, el comezón que tienes. Es cierto, hermano, la palabra de Dios nos conforta, nos hace sentir bien. La palabra de Dios nos da paz, nos da gozo, pero también la palabra de Dios nos convence de nuestros pecados. Nos debe de llamar y llenarle convicción y revelar áreas en nuestras vidas que debemos cambiar. La palabra de Dios no es solo para sentirnos bien por nosotros mismos. Si vamos a la iglesia por eso, no estamos recibiendo la palabra completa. Tenemos que recibir la palabra completa de Dios. Y si tú estás escuchando la palabra de Dios en este momento, Dios tiene un mensaje para ti.
Y debes de escucharlo con oídos abiertos, con ojos espirituales, mirar este mensaje y preguntar, Dios, ¿qué tienes para decirme a mí en este momento? Hay muchas personas, hermanos, que permanecen en la religión, pero no permanecen en Cristo. Hay muchas personas que permanecen en las iglesias, pero no permanecen en la verdad. Hay muchas personas que permanecen alabando, pero no permanecen en Cristo. Hay muchas personas que permanecen orando, pero no permanecen en Cristo. Hay muchas personas que permanecen en buenas obras, pero no permanecen en Cristo. Hay muchas personas morales, respetuosas, que el mundo considera buenos, pero eso no significa que permanecen en Jesús. Inclusive hay personas que han dicho que han declarado a Jesús como su Salvador, pero no lo demuestran. Hay muchos que dicen que Jesús es su Señor, pero no le han dado el control de su vida. No han hecho el dueño de su vida. No le han dado el primer lugar en su vida. No le han dado lo mejor que tienen. Yo creo, hermanos, que una de las sorpresas más grandes va a ser cuando llegues en el cielo, quién va a estar ahí y quién no va a estar ahí. Una vez una persona me dijo, wow, tú ya te ganaste el cielo. Hermanos, nadie se puede ganar el cielo. Hay muchas personas en el mundo en este momento que pensarán que ya se han ganado el cielo, pero no estarán en el cielo, porque no están conectados a la vid, no permanecen en Cristo. Miren esta palabra de Jesús al final del Sermón del Monte, Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, no os conocí, apartaos de mí, hacedores de la maldad. Jesús se está refiriendo aquí a las personas que dicen que permanecen en Cristo, pero no están conectados a Él espiritualmente. Sus palabras, sus obras son superficiales. No lo hacen porque permanecen en Cristo, no para glorificar a Dios, sino para glorificarse a ellos mismos. Las obras espirituales mencionadas aquí son muy impresionantes. Mira, profetizaron, expulsaron demonios, hicieron milagros. Estas son cosas maravillosas. No significa nada las obras que hacemos sin la comunión. Si no estás conectado a Jesús, esas obras no son producto de un cambio espiritual, de una vida espiritual. Hermanos, Dios usa a toda persona para lograr sus propósitos. Y Él tiene el poder de usar hasta personas que no creen para hacer milagros. Pero el milagro no dice nada de la persona que lo está haciendo. Habla del Dios grande que puede hacer milagros. No es por apariencias externas. No es la apariencia, sino lo que crees. Imagínense esa noche que Jesús está dando esta ilustración de permanecer en la vid. Esa noche comenzó con 12 discípulos en la última cena. Todos esos 12 habían estado con Jesús por 3 años. Recibieron las mismas enseñanzas, escucharon los mismos mensajes, los mismos sermones, vieron los mismos milagros, las mismas maravillas, cómo Jesús sanaba. Todos andaban con Jesús y se consideraban seguidores de Jesús. Se vestían igual, se miraban igual, hablaban igual, hacían lo mismo. Pero había una persona que solo estaba aparentando. Había uno que no permanecía en Jesús. Había uno que no tenía a Jesús en su corazón. Había uno que no había declarado a Jesús como su Señor. Había uno que no estaba conectado a la vid verdadera. Y ese era Judas, el que traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Judas produjo mal fruto porque no permanecía en Jesús. Externamente se miraba como que él estaba permaneciendo en Jesús. Él caminaba con Jesús. Él hacía todo. Alguien no podía distinguir de él y otro discípulo. Andaba al lado de Jesús físicamente, pero estaba alejado de él espiritualmente. Aparentaba estar conectado a Jesús, pero estaba conectado al mundo. ¿Y qué pasa con los que están conectados al mundo? ¿Qué es lo que pasa con los que no han creído a Jesús?
El que no permanece en Cristo, dice la palabra de Dios, es cortado y echado al fuego. Es lo que dice el versículo 6. Dice el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan al fuego y arden. Hermanos, esto habla del juicio de Dios para los que no creen en Jesús. Está hablando del juicio del trono blanco, el juicio de todo aquel que muere sin haber puesto su fe en Cristo Jesús. Y nos dice la palabra que esos van a sufrir el fuego eterno. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, el que no permanece en Jesús no tiene su nombre escrito en el libro de la vida en el cielo. El que rechaza a Jesús en esta vida es cortado de la presencia de Dios en la otra vida. Es eternamente separado de Dios. Pero todo el que cree en Jesús y permanece en su presencia está con Él para la eternidad. Los que han sido sellados por el Espíritu, los que tienen el poder, los que tienen una relación con Cristo, los que viven una vida que agradan a Dios, esos son los que están conectados a Cristo. Esos son los que pueden encarnar a Cristo en el mundo. Si tú has si tú has recibido a Cristo como tu Salvador, si tú has puesto tu fe en Cristo, entonces Él espera que tú produzcas fruto. Él espera que tú lo encarnes en el mundo. Hermanos, el producir fruto es el resultado natural de permanecer en Cristo y permanecer en su palabra. La cantidad y la calidad del fruto va a variar, pero la presencia del fruto va a ser inevitable. El propósito de la rama en los árboles es para dar fruto. Las hojas son bonitas, las flores son bonitas, pero el árbol no es cultivado por sus hojas o sus flores. El granjero lo cultiva, lo planta, lo riega, lo cuida para cosechar la fruta. Cuando vemos a un árbol con fruto, podemos estar seguros que está cumpliendo su propósito. Podemos estar seguros de que la rama que dio ese fruto está conectado al árbol. Dice el versículo siguiente, de conectados a mí producirás mucho fruto. Si estamos conectados a Cristo, si permanecemos a Cristo, el fruto va a fluir de nosotros. Va a ser algo natural, no lo vamos a tener que esforzar. Una rama en el árbol no se esfuerza para dar el fruto. Solo está conectado al árbol, recibe sus nutrientes y produce el fruto. Si permaneces en Cristo y en su verdad, vas a producir fruto. El buen fruto va a fluir de nosotros. Y no estoy diciendo que va a ser fácil. Va a requerir cambios de hábitos. Vamos a tener que renovar nuestra mente, nuestras prioridades, la manera que pensamos. Vamos a tener que cambiar nuestra forma de vivir. Hay veces vamos a tener que cambiar las personas con que nos asociamos. Pero una vez que hagamos eso, el fruto va a fluir naturalmente de nosotros. Y aún antes que empiece a fluir el fruto, vamos a dar evidencia de que somos una rama saludable. La rama que permanece en Cristo es una rama saludable. ¿Cómo podemos saber si es una rama saludable? De la misma manera que sabemos si una rama de un árbol es saludable. Mucho antes, en este momento, los árboles ya están creciendo, ya están dando su flor, sus hojitas verdes, y tú miras uno de esos árboles frutales, miras las hojas verdes, miras las frutas y dices, los flores y dices, ese es un árbol saludable, ese árbol va a dar fruto. Esa es la evidencia de que esa rama está conectado a la vid y la vid está en buen terreno. Hermanos, el que permanece en Cristo de la misma manera demuestra crecimiento espiritual. Es evidencia de que está conectado a Cristo. Es evidencia de que está recibiendo buena nutrición, que es la palabra de Dios. Es evidencia de que está sembrado en buena tierra, que es el Evangelio. Colosenses 1, 5 y 7. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Si permanecemos en Cristo, vamos a crecer espiritualmente. Se va a manifestar el buen fruto. Ya en las próximas 2 semanas vamos a hablar un poco más de los ejemplos de ese fruto que permanece en nosotros.
Pero hermanos, vamos a producir frutos si permanecemos en Cristo. El fruto va a ser de diferente cantidad y calidad. Pero Dios no nos juzga por la cantidad de fruto que damos. Dios solo quiere saber que producimos fruto. Ese es el primer punto. Esa es la primera cosa que tenemos que hacer para poder encarnar a Jesús en el mundo. Permanecer en Jesús. Permanecer, estar conectado en Él. Ese es el resultado natural de permanecer en Jesús, y su verdad es producir fruto. Las próximas 2 semanas vamos a ver un poco más de el fruto malo y el fruto bueno que producimos. Vamos a estar en Gálatas capítulo 5. Hermanos, dije al principio que hay muchas personas que hacen buenas obras. Hay muchas personas que se puede ver externamente, se puede decir que está produciendo fruto. Pero si esa persona no está conectado a Cristo, el fruto que produce no proviene de su vida con Cristo, de una relación con Cristo. Para producir fruto que glorifica a Dios, tienes que estar conectado a Cristo. Así que 2 cosas quiero concluir orando. Primero, si tú no estás conectado a Cristo en este día, si tú no lo has declarado como tu Salvador, quiero hacer una oración para ti. Segundo, si tú ya aceptaste a Cristo como Salvador, pero tal vez no estás produciendo fruto, tal vez no te estás relacionando con Él personalmente, no tienes una relación con Él, no estás siendo limpiado por la verdad. Quiero orar por ti también y quiero que tomes este momento para reflexionar y decir: Dios, yo quiero producir fruto. Yo sé que Cristo está en mi corazón, pero no le ha dado el primer lugar en mi vida. Y a partir de hoy me comprometo a producir fruto. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el sacrificio que tú hiciste, Señor. Que a través de ese sacrificio podemos estar conectados a ti. Señor, en este momento, Señor, si hay alguna persona escuchando mi voz que no está conectado a ti, que no ha vuelto a nacer espiritualmente, Señor, que no conoce del gozo de poder estar conectado a ti, Señor, que este sea el momento. Yo oro por esas personas, Señor, que en este momento, Señor, miren hacia arriba, te pidan perdón por sus pecados, se den la vuelta, sabiendo que tú estás ahí para recibirlos, fortalecerlos, limpiarlos y permitirlos producir fruto. Señor, para nosotros que hemos conocido de ti, Señor, que hemos aceptado a ti como Salvador, pero no estamos produciendo fruto, no estamos produciendo el fruto que tú deseas, que estamos permitiendo, Señor, que el mundo nos abrume y nos quite el gozo, la esperanza, que estamos enfocados más en lo que está pasando en nuestro alrededor y no en dar buen testimonio de quién somos. Para aquellos que no estamos encarnando a Cristo en el mundo, Señor, te pido en este momento que nos des ese querer, ese hacer, de conocerte más, de acercarte a ti, de ser limpiados por tu palabra, Señor, para que podamos ser conectados otra vez, permanecer en ti para poder producir el fruto que te da la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por conectarse el día de hoy a nuestro servicio. Les damos la gracia otra vez por su colaboración, por sus ofrendas. Les dimos el video de maneras que pueden ofrendar. Como todos en este día, estamos todos los días viviendo día a día, esperando que esta crisis se termine. Y vamos a seguir orando, hermanos, porque Dios es fiel, Dios siempre está con nosotros. Él promete que Él no nos abandona aún cuando estamos pasando por las tormentas. Gracias. Nos vemos la próxima semana.